Bienvenidos, ¿cómo están todos en casa? En el mes del niño creemos muy oportuno poder hablar de los derechos del niño. ¿Los conocemos? ¿Los recordamos? Hoy vamos a hablar de este tema. Tenemos un informe que es muy elocuente, que nos muestra una realidad que es bien diferente a lo que debería ser. Esta frase es el foco del programa. 5 millones de niños por debajo de los 18 años viven en situación de pobreza en la Argentina. ¿Y los derechos del niño dónde están? Vamos a hablar de las cosas a favor y de las deudas pendientes. Ahora presentamos a las organizaciones que forman parte del programa. Las siguientes organizaciones que participan de este programa construyen capital social. Fundación Abrir la Puerta, El Arca, Asociación Civil Barriletes, Asociación Civil Chicos, Casita de Belén, Missing Children, Asociación Argentina para la Infancia, Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Lecotec. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que la Argentina firmó en el año 1989 y que busca profundizar en los derechos del niño. Por sobre todas las cosas, lo que busca es asistir y cuidar no solo a los niños, sino también a los adolescentes. Pone el foco principalmente en la responsabilidad que tiene la familia como garante de esos derechos y también exige a todos los estados firmantes su responsabilidad jurídica. ¿Cuál es la situación de la niñez y de la adolescencia en la Argentina desde ese tratado hasta hoy? Lo vemos. Hablar de los derechos del niño es situar al niño como sujeto de derecho. En este sentido, la Ley Nacional número 26.061, sancionada en el año 2005, señala pautas generales de protección y promoción de derechos de la niñez y la adolescencia, de aplicación en todo el país. Esta ley, una de las cosas que nos trae es la noticia, que no debería serlo, de que todos deberíamos ser parte del sistema de protección de derechos de los niños. En esto incluimos, cuando hablamos de todos y hablamos de desde el club del barrio a el centro de salud, a el sistema educativo. Va a ser muy difícil romper con la lógica de que un chico que tiene un problema hay que derivarlo a los jueces de menores. Durante los primeros años de vida es fundamental la atención de los chicos porque es el momento donde se están desarrollando y donde están fijando los cuidados y las conductas que después van a tener cuando sean grandes. Los daños que se producen en esa etapa de la vida son daños que en general siguen a lo largo del tiempo, son difíciles de revertir. Es necesario recordar los derechos que protegen al niño. Derecho a la salud, a la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano. Derecho a la educación, derecho a la protección especial, derecho a la participación, derecho a la identidad. Missing Children tiene como principal objetivo ayudar a las familias a encontrar a sus chiquitos perdidos. O sea, desde padres que se pelean en divorcios conflictivos y se llevan a los hijos como rehenes de este divorcio, chicos que tienen algún tipo de problemática y se van de la casa, chicos que por su capacidad diferente no pueden decir sus nombres y se suben a un tren o a un colectivo y se van. En realidad nos encontramos con todo tipo de casos. Si se habla de igualar desde la educación, la encuesta de la deuda social nos informa de una gran brecha social. El 62,1% de los niños o niñas de 3 años no asistieron a un centro educativo en 2010 y casi 1 de cada 10 adolescentes entre los 13 y 17 años en la Argentina urbana no asistió al nivel secundario en 2010. De la provincia de Salta falta cuidado de los chicos, falta asistencia, pero ellos van avanzando todo lo que pueden y eso es una cosa muy positiva cuando se les da una manito y se los hace estudiar y salir adelante. Otra brecha social lo marca el juego como derecho, que también es otra deuda pendiente y es una de las acciones fundamentales para estimular la parte cognitiva. Acá vienen todos chicos que son de 3 o 4 cuadras a la redonda y digamos, son chicos que por ahí viven en hoteles o en casas tomadas del barrio y bueno, justamente por el hacinamiento, por el peligro que por ahí significa estar en la calle o quizás porque los padres trabajan todo el día,
pasan mucho tiempo solos en sus casas, este es un lugar donde por lo menos 2 veces por semana pueden venir a hacer la actividad que tienen que hacer los chicos entre 3 y 12 años, que es jugar, ¿no? Bueno, nosotros brindamos el espacio porque hace años que tenemos un trabajo territorial aquí en la zona de Montserrat, no solo para la juegoteca, que además vamos a ampliar los días en que se brinda este lugar de juegos para los chicos. Sabemos que si los chicos no juegan, tienen poca posibilidad para poder aprender. El juego es esencial para los niños. Todas estas realidades que venimos compartiendo en el informe Desnutrición, deserción escolar en edad temprana, la falta de juego, son las realidades que de alguna manera esta ley 26.061 busca revertir desde 2005. Todavía hay deudas pendientes y para eso nada mejor que hablar con los que saben, con nuestros especialistas, cuáles son esas deudas pendientes y cuáles son sus puntos de vista. Los presentamos en sociedad y charlamos de los derechos del niño. Estamos hablando de los derechos de los niños, algo muy importante para la sociedad argentina. Voy a presentar a mis invitados, gracias por venir. María Marta Claus de Hall, de la Asociación Argentina para la Infancia, gracias. Yanina Tuñón, coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, también gracias por venir. Y el profesor Damián Calvo, del Ecotec. Muchas gracias por estar aquí. Preguntarles, Yanina, en primer lugar, ¿qué cosas trajo la ley a partir del 2005, la 26.061? ¿Cuáles fueron esos cambios que realmente marcaron la diferencia? Bueno, el reconocimiento que existe hoy en la Argentina en términos de la normativa vigente es muy importante y en ese sentido los avances son relevantes, ¿no? Porque hoy el niño es un niño que es considerado sujeto de derechos y esto cambia la perspectiva del tratamiento en todas las áreas, ¿no? En el área educativa, en el área de salud, en el campo del trabajo infantil, digamos, son todas distintas dimensiones del derecho del niño, en el cual ya el niño no es un sujeto de protección, sino que es un niño como todos los ciudadanos que tiene derechos y que esos derechos deben ser garantizados. Esta es una perspectiva distinta. Ya no habla de un niño que debemos proteger, que debemos guiar, que debemos contener, sino que es un niño que tiene voz. Y en ese sentido, la educación, la salud, son campos determinantes en términos de la inclusión y de la integración de estos niños y son sujetos prioritarios. Sus derechos son prioritarios por encima de cualquier otro derecho. Esto es importante en términos de lo que plantea la ley, pero también es importante en términos de cómo debemos comenzar a pensar los adultos para poder garantizar esos derechos en la sociedad. ¿Cómo? Bueno, en el campo de la educación, que es un campo muy importante en términos de derecho habilitante para que el niño pueda apropiarse de otros tantos derechos, sin dudas es uno de los aspectos que más debemos considerar como adultos, ¿no? La posibilidad de que todos los niños estén incluidos en procesos educativos y cuanto más tempranamente lo hagan, mejor. Hay un dato llamativo como las deudas pendientes, ¿no? En la educación temprana de un 60% de chicos que no han asistido en el 2010. Eso es algo que cómo se puede revertir o cuál es el aspecto que hizo que esto ocurriera. Porque me parece que el tema de los derechos del niño está en la Constitución, está en textos jurídicos y literarios, está en la televisión, pero falta que esté en la conciencia de la sociedad de otra forma. Tenemos que hacerlo gestión y la transición entre el papel y la gestión es hacerlo conciencia y eso es en el adulto. Eso no es en el chico, es en el adulto. Claro. Los derechos del niño son nuestras responsabilidades y acá está una, no solo la única, una de las claves. Así que, y como no crecen con lo que decimos, sino con nuestro modelo de vida y con nuestro ejemplo de vida, la clave para que los derechos del niño sean una realidad eficaz, transformadora, que permita la evolución de los chicos, que es la idea central de la Declaración de Principios, está en nosotros, en tomar conciencia. ¿Usted cree que hay una conciencia de parte de los adultos, también de los padres, de los derechos de los niños, principalmente de sus hijos? Poca, yo creo que tenemos que recorrer un largo camino todavía. Hemos aprendido mucho, pero las asignaturas pendientes señalan que falta todavía recorrer un camino de aprendizaje, de evolución personal, adulta. Esta es la clave para comprender, porque estoy muy de acuerdo con lo que Yanina dijo, pero también los derechos niños tienen
otra cara, porque sí se habla de protección. No es que no haya que protegerlos. Sí, una protección integral de parte del Estado, ¿no? Integral, y porque hay etapas en la infancia. Se dice, ese es niño en el caso nuestro, desde la concepción. En otros países, desde el nacimiento, ¿sí? Hasta los 18. Muy bien. Son muchos años. Los derechos cambian. La gestión para la eficacia de esos derechos no es el mismo. De hecho, entre la primera infancia y la prácticamente juventud, que uno tiene a los 18 años, hay un desarrollo de la responsabilidad completamente distinta. El tema de la participación de los chicos, de ser objetos de asistencia, que eran a sujetos de derecho, ese cambio inmenso implica que el niño aprende a que él también es parte de ese proceso de cambio. Hay una deuda, profesor, que es bastante pendiente, que es el tema del juego, ¿no? Que es vital, porque un chico que no juega difícilmente pueda ser feliz y me imagino todo lo que posterga para adelante. ¿Por qué pasa eso? ¿Y quiénes son en todo caso los que privan al niño de jugar? Por un lado, el juego sin lugar a dudas es condición. Es condición para el desarrollo saludable de un niño. Cuando decimos condición es que es impensable una infancia sin juego. Un niño tiene que jugar para poder desarrollarse, para poder alimentarse simbólicamente, para poder desarrollar sus capacidades, para poder entrar en la cultura. Y un poco en relación a esto que comentaban antes, hay como cambios de paradigmas de este adulto, donde tenía una voz definitiva y acabada, tiene que ir a construirse un adulto permeable en donde pueda escuchar y entender a ese niño y ser ese niño un interlocutor válido. Entonces eso nos provoca y nos convoca a nosotros a modificarnos. Y en ese sentido, recuerdo algunas experiencias directas que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos mucho en diferentes sectores de la comunidad, mucho en sectores vulnerables que están atravesados por la pobreza o la indigencia. Y entendemos que la clave fundamental para llevar adelante un proceso de acompañamiento, sostén y promoción del juego es una posición ética frente al niño. Esa posición ética es reconocerlo en toda su dimensión de sujeto de derecho, que es la posibilidad de ser escuchado y de ser comprendido desde su perspectiva. Pero un niño que es sacado del contexto de su casa, del contexto de juego, hablemos del trabajo infantil, ¿no? Que sí, se los obliga a trabajar. O sea, directamente hay una responsabilidad ahí y una imposibilidad de que él pueda ejercer ese derecho. Totalmente. Nosotros creemos que no al trabajo infantil. El niño lo que tiene que hacer es jugar, educarse, alimentarse, tener un techo, estar sostenido, pero no debe trabajar. El trabajo lo corre de ese derecho fundamental, que es desarrollarse en un marco lúdico. Cuando hablamos de marco lúdico, hablamos en un universo muy amplio. La educación en sí está atravesada por la dimensión del juego. En el vínculo padres e hijos, el padre no necesariamente está pensando que voy a jugar con mi hijo, lo hace de manera directa, espontánea, sin necesidad de pensarlo previamente. El fenómeno del juego es un fenómeno cultural. Por eso decimos que es patrimonio, es un patrimonio cultural intangible y por lo tanto hay que protegerlo en toda su dimensión. Cuando volvamos, ahora vamos a presentar la sección de actualidad, quiero que charlemos un poco más de la educación, ¿no? Como herramienta igualitaria y también para igualar las oportunidades de todos los niños, a ver cuál es la mirada de ustedes. Ahora presentamos la sección de actualidad con Paula Torres.